Vamos a iniciar, mis hermanos, en Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 4, versículo del 6 al 8. La predicación del día de hoy se llama Justificados sin obras. Para los que no tienen Biblia, por favor apóyennos con Biblias, ¿sí? Dice la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias le damos, mi Dios, por este día, y le pido, Padre, que usted abra el entendimiento a cada uno de los oyentes. Que usted sea el que nos hable, mi Dios. Que usted sea el que nos muestre su palabra y nos ayude a discernirla, Padre. Gracias porque usted nos ha enseñado que hemos sido justificados sin ninguna obra que hagamos nosotros, sino por la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Le pido guíe esta enseñanza para cada uno de aquellos que están sedientos, necesitados de la salvación. Usted los ha traído con un propósito, mi Dios, para que escuchen y sean salvos de la condenación. Padre eterno, ayúdelos, Padre, a que sean liberados verdaderamente. Y aquellos que hemos sido escogidos, háganos prestos para escuchar y llevar a cabo lo que usted nos habla el día de hoy. Se lo pido, Padre eterno, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues como les decía, el día de hoy estamos en el estudio 29, Justificados sin obras. El libro de Romanos ya nos ha ido enseñando varias cosas. Hemos hablado en los estudios pasados de Abraham, hablamos de cómo creyó Abraham y le fue contado por justicia. Él creyó, ¿sí? Antes de que cualquier obra que hiciera Abraham, primero que creyó. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, porque nosotros primero queremos hacer obras para ganar el favor de Dios, y no es así. Primero tenemos que creer en lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Hemos hablado durante todos estos capítulos del libro de Romanos, hemos hablado cómo Dios justifica al pecador o al impío sin dejar de ser justo, ¿sí? Mucha gente hemos escuchado en el mundo que el juez tal justificó o le declaró inocente al asesino, y eso no debe de ser. Alguien tiene que pagar, ¿sí? Alguien tenía que pagar. Y Dios nos enseña que también en el Proverbio 17 nos dice que el que justifica al pecador o al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, si Dios nos hubiera perdonado nuestros pecados sin que nadie hubiera pagado por nuestros pecados, vendría a ser ¿qué? Abominación. Y también si alguno de nosotros nos creyéramos buenos, muy santos, muy buenos, que no hacemos nada, y de pronto Dios nos dice: ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno. Pues también diríamos: ¿pero por qué nos va a mandar al infierno si es un Dios bueno y justo? Y sería abominación. Entonces, ¿qué es lo que encierra Dios en esto? Que todos somos pecadores. Y de esa manera ya nadie puede justificarse, nadie puede decir que es bueno, y reconocemos que todos necesitamos que alguien pague por nuestros pecados, ¿sí? Es lo que casi nadie entiende. ¿Cuánta gente hemos visto que está queriendo pagar por sus pecados? ¿Cómo estás queriendo pagar por tus pecados? Portándote bien, viniendo a la congregación, leyendo la Biblia. Eso no es para perdón de pecados.
Esa es una responsabilidad que tenemos quienes, los hijos de Dios. Los hijos de Dios leemos porque es nuestra naturaleza ahora tener hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Sí? No lo hacemos porque, para que Dios me dé una estrellita más aquí en la frente y ya con eso voy a portarme mejor. No. Bueno, pero hablando del libro de Romanos, hemos hablado también de un Abraham, se habló en el estudio pasado, que hizo muchas buenas obras dignas de alabar entre hombres, ¿sí? Empezó por salir de su tierra y parentela sin saber a dónde iba. Y así fueron muchas buenas obras, y lo decimos de esta manera, entre comillas, hasta llegar al grado de querer, o más bien entregar a su hijo en holocausto, en sacrificio. O sea, Abraham hizo muchas cosas dignas de ¿qué? De aplaudir y de alabar. Mas, sin embargo, veíamos en el estudio pasado que serán buenas para alabar ¿qué? Delante de los hombres, pero no delante de Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto que hizo Abraham, ¿para qué nos lo muestra Pablo? Para que nosotros también entendamos que lo que tú estás haciendo quizás sea digno de alabar entre los hombres, pero para Dios viene siendo vano, ¿sí? Todo lo que tú hagas es vano. O sea, todo lo que tú hagas no sirve para salvación, ¿sí? La salvación no depende de ti. La salvación depende ¿de qué? De la cruz, de Cristo, del sacrificio, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y después, lógicamente, de haber resucitado. Vimos también, entre todas esas cosas, esas proezas y milagros, que muchos han querido hacer lo mismo ahorita en la actualidad. Yo no sé si te ha pasado que mucha gente se alaba a sí mismo porque tienen una congregación mega grande de 10,000, 20,000 personas y se alaban o quieren ser alabados y aplaudidos. Otros hacen campañas grandes de evangelización y dicen, con eso ya Dios me va a tener un lugar especial. Mentira. Entre más estés buscando la gloria tuya, más aborrecible eres a los ojos de Dios. Fíjense nada más, Para aquellos que creen que la salvación se pierde, para aquellos que dicen, es que tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor, dice el Señor, no vas a cuidar nada, porque no depende de ti la salvación. ¿Sí? Para aquellos que hacen grandes proezas y milagros, etcétera, o algunos hasta llegan a decir, es que Jesucristo dijo que íbamos a hacer grandes cosas más que Él. Y sí, efectivamente, pero no es para jactarnos, mis hermanos, sino es para agradecerle a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros. ¿Sí? Así que, pues la palabra dice claramente, se podrán enorgullecer, se podrán sentir orgullosos, se podrán sentir o jactarse delante de los hombres, pero definitivamente delante de Dios, no. ¿Qué has hecho tú desde que llegaste a los pies de Cristo? ¿Qué has hecho tú? Nada, nada. Como escuchábamos ahorita el testimonio de mi esposa, todo proviene ¿de quién? De Dios. Todo proviene de Dios. Nada de lo que tú estés haciendo proviene de ti. Si ha cambiado tu manera de vestir, proviene de Dios. Si ha cambiado tu manera de hablar, proviene de Dios. Si tu trabajo o tu negocio ha florecido, proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Y tú probablemente digas, no, pero es que a mí me ha ido mal. Recuerden que el que tiene el conocimiento y desecha el conocimiento por seguir en el mundo, no esperen bendición. La bendición viene después ¿de qué? De la obediencia. La obediencia, mis hermanos. Así que si tú querías que te fuera bien sin obedecer a Dios, no se puede. No se puede, mis hermanos. Te va a ir mal, 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 mal. Y quizá en este mundo no te va mal, pero al final, sí, vas a entrar al lago de fuego, derechito y sin escalas.
Así que, mis hermanos, nada de lo que hagamos nosotros va a poder sorprender a Dios. Que diga, ay, mira, esto lo hizo por su propia fuerza. Nada, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a sorprender a Dios? ¿O por qué ni siquiera nos va a decir, qué bueno, qué bien, no, ya te ganaste un punto más? ¿Saben por qué? Porque Él conoce nuestro corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que queremos y anhelamos, que muchas veces es terrenal y no es espiritual, ¿sí? Y es por eso que Dios justifica al pecador que verdaderamente se arrepiente. Ahorita Dios nos va a mostrar por qué acabo de decir que Dios justifica al pecador que verdaderamente se arrepiente, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos estar arrepentidos y no es verdad. ¿Y sabes qué? Ni siquiera el arrepentimiento depende de ti. Ni siquiera el arrepentimiento depende de ti. Que digas, es que yo me arrepentí. No es cierto. Dios te guió al arrepentimiento. Es que yo recibí a Cristo. No es cierto. Dios te escogió para que tú fueras salvo. Híjole, qué feo, ¿verdad? Nos habían enseñado allá que no, que éramos buenitos. Pues no, nada, mis hermanos. Así que si nosotros no nos arrepentimos verdaderamente, ¿sí? Vamos a terminar siendo aún más culpables. Si tú dices, no, yo ya me arrepentí, es que yo me he arrepentido, es que yo he entendido, nos vamos haciendo más culpables. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, gracias por perdonarme, gracias porque me llevaste al arrepentimiento, reconozco que yo era tu acérrimo enemigo, que yo no quería nada, ¿sí? En total, todos, ¿sí? Escuchaba yo a un predicador que decía, algunos, ¿sí? Nada más no quisieron nada con Dios. No es cierto, mis hermanos. Nadie queríamos nada con Dios. Nadie. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Nadie. Si éramos puerquitos, no queríamos la limpieza, no queríamos estar bañados. Nos bañaban y luego íbamos al lodo. Sí. Entonces nadie con la naturaleza caída quiere algo con Dios. Y por lógica no hay un verdadero arrepentimiento. Así que si nos llegábamos a arrepentir, que no era arrepentimiento, sino era únicamente el remordimiento porque ya fui descubierto, nos hacíamos más que culpables, ¿sí? Así que el profeta Isaías lo muestra de esta manera. Para que entendamos un poquito más, dice, si bien todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sí? Lo dice en Isaías 64:6. Todos, mis hermanos, todos nosotros mismos somos como suciedad. Y todo lo que queramos hacer sin Cristo viene a ser como trapo de inmundicia. Ahora yo te pregunto, yo sé que no me vas a contestar, ¿verdad? Pero si me quieres contestar, yo te pregunto, ¿qué has hecho por tu propia cuenta que sea agradable a Dios? Nada. Por tu propia cuenta no. Si ahorita estás haciendo cosas, es gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo de Dios que habita en tu corazón. Y pastor, entonces, ¿por qué yo no puedo hacer cosas buenas? He intentado hacer cosas buenas, he querido obedecer a Dios, me he propuesto llegar temprano a la congregación, me he propuesto orar diario, me he propuesto leer la Biblia y no puedo, Señor. Pastor, pregúntale a Dios, se me hace que ni siquiera eres hijo. Porque el Hijo de Dios anhela obedecer a Dios. El Hijo de Dios anhela hacer las cosas de Dios. ¿Sí? Así, mis hermanos, ¿cuál era el propósito de Pablo, de todo esto que nos fue enseñando en todo el libro de Romanos hasta el día de hoy que llevamos? Bien, primeramente, el propósito
de Pablo fue para los israelitas. Primeramente fue para los israelitas que decían que tenían a Abraham como padre y a David como el gran rey. ¿Sí? Entonces Pablo tenía que mostrarles en qué posición estaban delante de Dios los israelitas. Y después, por lógica, nosotros los gentiles. Porque si los israelitas estaban destituidos, ¿dónde quedábamos nosotros? O sea, Pablo les mostraba, no por ser israelitas, ustedes ya tienen la salvación, porque ellos se sentían salvos, porque tenían al padre Abraham, porque venían de la descendencia de Israel. O sea, ellos creían eso. Y entonces Pablo tenía que explicarles, ustedes, aunque sean de la descendencia de Israel, aunque sean el pueblo elegido de Dios, no son salvos. ¿Necesitan de quién? De Cristo. Eso era lo que estaba enseñando Pablo a los israelitas primeramente. Ya después se quedó ahí los apóstoles, Pedro entre ellos, y se fue Pablo a los gentiles. Los gentiles pues definitivamente nos sentíamos totalmente perdidos. Bueno, algunos, porque otros creíamos que con nuestra religión ya estábamos con un paso al cielo. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, es desde el principio, desde la fundación del mundo, el hombre ha querido ganarse el favor de Dios, pero como el hombre ve que no se puede ganar el favor de Dios, ha creado ¿qué? Dioses. Dioses para agradarle a su Dios que ellos mismos se crearon. Y hasta el día de hoy es lo mismo. Tú le preguntas a una persona, ¿cómo estás delante de Dios? Y ¿cómo te dicen? Bien, yo estoy bien. Dios ya me perdonó, Dios esto, Dios aquello. Pero cuando les enseñas el verdadero Dios, entonces ahí es cuando vemos que definitivamente están perdidos. Así que nosotros, mis hermanos, que ya tenemos el conocimiento, venimos a caer como los israelitas. Muchas veces creemos que por estar en la congregación, por estar en un lugar de sana doctrina, creemos que ya somos salvos. Y no, la salvación no la da la sana doctrina, la salvación no la da la congregación, la salvación no la da el pastor, la salvación no la da las reuniones. Mis hermanos, la salvación la da Cristo. Agradécele a Dios que estás en un lugar de sana doctrina. Porque al menos Dios ya te está llevando a un lugar donde probablemente puedes llegar a ser salvo. Pero necesitas clamarle a Dios verdaderamente que te dé la salvación. ¿Cuánta gente crees que va a irse al infierno estando en una congregación o en una iglesia de sana doctrina? Muchos están siendo engañados en un lugar de sana doctrina. Y vas a decir, ¿por qué si es sana doctrina? Porque están siendo engañados ellos mismos. O sea, el pastor no los está engañando, Dios no los está engañando, se está enseñando la sana doctrina, pero ellos se autoengañan. Dicen, estoy en el lugar correcto, soy salvo. No. Recuerden, no sé cuántas veces se ha dicho, no por estar en una cochera ya eres coche. Así que no por estar en un lugar de sana doctrina ya eres salvo. Dale gracias a Dios que estás en un lugar correcto, pero necesitas la salvación. ¿Sí? Necesitas la salvación, necesitas estar seguro que eres salvo. ¿Sí? Y hablando de nuestras justicias, hablando de lo bueno que somos, oh sí, bastante. Es como si tú llegaras a un restaurante y pides el platillo preferido. No, milanesa, ya lo sé. ¿Sí? Pides tu platillo preferido, pero dentro de ahí te ponen tu platillo preferido y llega el cocinero y le pone suciedad de persona o de animal encima. ¿Sigue siendo un platillo suculento? ¿Verdad que no? No, pues hasta el contrario, quítame esto. Esas son nuestras justicias delante de Dios. Por muy buenas justicias que hagas, por muy bien que te portes, por muchas cosas bonitas que hagas,
para Dios es como trapo de inmundicia, como suciedad delante de Dios. Mientras lo hagas para jactarte tú, para quedar bien con Dios, o mientras lo hagas sin Cristo. Sí, porque no vayas a decir, entonces ya no voy a hacer buenas obras. No, el Hijo de Dios por naturaleza hace buenas obras, pero no para jactarse ni para salvación, sino por agradecimiento. ¿Sí? Así que mis hermanos, creo que vamos entendiendo todo esto, porque nada de lo que haga el hombre puede reconciliarnos con Dios. Que quede bien claro esto, ya que solo una obra santa y perfecta podría ser aceptada por un Dios santo y perfecto. Nosotros nacimos pecadores, somos pecadores, traemos el pecado, y aunque hiciéramos lo más bueno que fuera una obra, siempre va a tener esa suciedad encima. Siempre, siempre, mis hermanos. ¿Sí? No la puedes limpiar, no te puedes limpiar. Y por esta razón Pablo primero habló del Padre de la fe y nos aclara que nada puede hacer para gloriarse delante de Dios, y después nos dice, Dios perdona al pecador y quita su pecado porque ya hubo alguien que pagó por él. ¿Sí? Yo hace rato les decía, ¿cuántos de ustedes están agradecidos por la cruz, por la obra en la cruz? Bien, mis hermanos, como podemos ver en el versículo 6, también Pablo, ya después de haber hablado de Abraham, versículo 6, capítulo 4 de Romanos, para los que tienen Biblia, capítulo 6 del libro de Romanos. Bien, si nosotros vimos en los versículos anteriores del capítulo 4, estaba hablando ¿de quién? De Abraham, ¿sí? Hablaba de que Abraham pudo haber hecho muchas buenas cosas, pero podía jactarse delante de los hombres, mas no delante de Dios. Y en el versículo 6 vemos cómo Pablo cita el Salmo 32.1. El Salmo 32.1, que es una bienaventuranza de David, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si nosotros, mis hermanos, en el Salmos 32.1 y 2, si nosotros lo leemos de esta manera, podríamos decir, entonces sí hay personas que hacen buenas obras, ¿sí? Porque dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Podríamos leer de que, entonces Dios nos muestra que hay hombres que no tienen iniquidad y que no hay engaño en ellos. Pero no está hablando de eso, porque si nosotros leemos bien Romanos de 4 al 1, entonces hallamos que nadie puede gloriarse delante de Dios, ¿sí? Dicen 4 del 1 al 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también habla David de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? Creo que de esta manera nosotros entendemos que el hombre no tiene nada bueno que dar, que Dios es el que decide a quién perdonar, ¿sí? Y de esta manera nosotros vemos, ¿sí?, que Pablo está hablando de David, el único rey
conforme al corazón de Dios y de Abraham, el padre de la fe y padre de todos los creyentes. ¿Por qué Pablo tomó a Abraham y a David? Porque muchos israelitas tenían a Abraham y a David como unos grandes héroes, como unos grandes hombres. Mucha gente incluso creía que por medio de Abraham ya eran salvos. Incluso, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Muchos podrán decir, a Abraham tenemos como padre, ¿sí? Pero si su padre fuera Abraham, ustedes me amarían. O sea, Dios, nuestro Señor Jesucristo y Pablo siempre confrontaron a los israelitas. Y el día de hoy, Dios quiere confrontar ¿a quién? A los que nos decimos cristianos. ¿Por qué dije decimos cristianos? Porque Dios tiene que confrontarnos para ver si verdaderamente somos cristianos. Si verdaderamente somos hijos de Dios o nada más decimos ser hijos de Dios. ¿Sí? Por esto este libro se escribe y se vuelve a leer y se vuelve a releer para todos aquellos que llegamos a Cristo, para que no seamos engañados ni confundidos. Porque por allá, mucha gente que dice, tú eres el apapachado de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú pide la bendición, decreta la bendición, di, la bendición es mía. Y mucha gente está creyendo que es hija de Dios. Mucha gente está siendo engañada. Entonces, antes de que tú creas verdaderamente que eres hijo de Dios, debes de estar consciente que Dios perdona al que Él decide perdonar. Él perdona al que decide perdonar y no al que se arrepiente. A ver, pastor, espéreme, ya me confundió. Entonces, ¿necesito arrepentirme o no necesito arrepentirme? Entonces, ¿qué voy a hacer? Espérame, es que vamos con David. Vamos con David antes de. Yo pregunto, ¿David se arrepintió? ¿David se arrepintió de haberse metido con una mujer casada? ¿David se arrepintió de que mató a Urías? No y no. David no se arrepintió, David encubrió su pecado, David estuvo escondiendo su pecado, David incluso premeditó la muerte de Urías, David premeditó cómo le hacía para que no lo inculparan de que él había embarazado a Betsabé. David nunca se arrepintió, mis hermanos. Tuvo que ser redarguido, por eso escribió este salmo, ¿sí? Donde dijo, verdaderamente bienaventurado cuando Jehová no nos inculpa de pecado. ¿A qué es lo que nos está llevando este estudio o esta enseñanza, mis hermanos? Que reconozcamos que nosotros no nos arrepentimos. Que nos reconozcamos que nosotros hablamos de lo que nos arrepentimos porque nos descubrieron. Ay, me descubrieron en el adulterio, perdóname, mi amor. No, si te hubieras arrepentido, lo hubieras dejado desde antes. ¿Sí? Ay, me descubrieron esto, perdóname, Señor. No, si te hubieras arrepentido, lo hubieras hecho desde antes. ¿A qué nos está llevando todo esto, mis hermanos? A que reconozcamos que si Dios no nos lleva al arrepentimiento y que si Dios no decide perdonarnos, por más que digamos que nos arrepentimos, no va a haber perdón de pecado. Necesitamos primeramente ser ¿qué? Redarguidos. ¿Y cómo somos redarguidos? Cuando Dios nos empieza a mostrar nuestra inhabilidad para ser perdonados. Nuestra inhabilidad para dejar de pecar. O sea, nos muestra de esta manera Dios. A ver, ¿verdaderamente te puedes arrepentir tú solo? Dice el Señor, órale, te dejo. Y otra vez volvemos ¿a qué? A caer. ¿Y a qué? A encubrirlo. A encubrir nuestro pecado, hasta que somos descubiertos. Y eso es lo que David estaba diciendo en ese salmo. Reconozco que Jehová es el que me perdona mi iniquidad.
Dice así, otra vez se los vuelvo a leer, ¿sí? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, David tenía que reconocer que él no se había arrepentido porque de verdad quiso arrepentirse. David tenía que reconocer que Dios lo perdonó porque lo quiso perdonar. ¿Por qué te perdonó Dios? ¿Porque te arrepentiste? No, porque Él quiso perdonarte. Él lo único que hizo fue mostrarte lo que eres. ¿Cuántos de nosotros, por más que nos dicen que somos pecadores, no queríamos aceptarlo? Es que usted es pecador, no es cierto. Es que usted es pecador, no es cierto. Y siempre negándonos. Pero cuando Dios nos escoge, hasta el menor pecadito lo vemos enorme. ¡Enorme! Dije una mentira, Señor. De verdad. Es algo grande para nosotros ahora. Pero el impío, el pecador, el inconverso, no lo entiende. No sé si te ha pasado con los jóvenes o con los niños. Dicen, yo no soy igual de pecador que tú. Porque no lo han entendido. No lo han entendido. Ellos se sienten santos. Ellos se sienten buenitos porque no han tomado, no se han drogado, no han hecho lo que yo hice o lo que tú hiciste o lo que muchos hicimos. Dicen, no, yo no he caído tan bajo. No, es que no es que hayas caído tan bajo, es que ya estás abajo. Ya estás abajo y necesitas la salvación. Porque Dios decidió dos cosas. Dios decidió que por el pecado de uno fuera imputado el pecado en todos. Y tú a lo mejor digas, ¿yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? ¿Sí? ¿Yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? Pues que castigue a Adán, pero que no me castigue a mí, si yo soy bueno. Imputado es entregarte algo y ya. Tú tienes cáncer, pero ¿por qué tengo cáncer? Porque te fue heredado o imputado por tu familia. Ah, pero eso sí, cuando dicen que Dios nos imputó la justicia de Cristo a todos los que creemos, ahí sí yo quiero. No queremos la imputación del pecado, esa la rechazamos, no somos tan malos. Pero sí queremos la imputación de la justicia, ¿verdad? Todos queremos ser justificados. Pero nada más que la imputación del pecado fue por causa de la desobediencia. Y la imputación de la justicia fue por causa de la obediencia. Así que hay dos cosas. Si tú eres pecador, si tú no eres obediente a Dios, si tú no eres escogido de Dios, sigues con el pecado. La justicia va a ser imputada a quienes, a los que Dios escoja para salvación. Espero y estés entendiendo, porque si tú no entiendes esto, vas a terminar en el lago de fuego. Bueno, espero y vayamos entendiendo bien todo esto, porque de esta manera. Vámonos al versículo 6. Es el que estamos aprendiendo. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin qué. ¿Sí? David entendió que él, por más que se hubiera arrepentido delante de Natán, no hubiera valido de nada. De nada. Por más que hubiera querido resucitar a Urías, de nada hubiera servido. Por más que hubiera dicho, ya no me vuelvo a tener relaciones con Betsabé, de nada hubiera servido. La consecuencia el pecado tiene consecuencia. Y Dios dijo, no, tú no vas a morir, David, pero va a morir tu hijo. Y te va a arrastrar la maldición todo el tiempo. Y murieron sus hijos. Todos sus hijos tuvieron una muerte tremenda y una vida tremenda, mis hermanos. A ver, entonces, ¿qué estamos aprendiendo de esto? Que David entendió que por más que ayunara, estuvo ayunando,
No se bañaba, no comía, estaba llorando, implorando, quería ver si podía Dios compadecerse de él. Pero Dios ya había ¿qué? Decretado: tu hijo va a morir, pero tú no vas a morir. Y David, ¿qué hubiera querido? Morir él en lugar de su hijo, ¿verdad? Pero Dios así lo decretó, así lo decidió. Por más que hizo obras, David no podía cambiar lo que Dios había dicho. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Nosotros, por más que queramos cambiar la decisión de Dios, no va a ser posible. No va a ser posible. Lo único que debemos de pedirle a Dios es misericordia. Señor, pon en mí un corazón arrepentido. Crea en mí, Señor, un corazón arrepentido. Que venga de ti, mi Dios, para que pueda ser un corazón limpio. Porque tu corazón no va a poder ser limpio si Dios no decide perdonarte. Yo no sé si tú te has preguntado por qué siempre salgo de la congregación y luego me voy al pecado. Me voy a lo que a Dios no le agrada. Por tu naturaleza caída. Porque no has sido transformado. Entonces clama a Dios: ten misericordia de mí, sé propicio a mí. David escribió este salmo, mis hermanos, después de que fue descubierto su pecado. No fue antes, fue después de que fue descubierto su pecado. Fue a través del profeta Natán. Por eso es que digo que él no se arrepintió. Muchos de ustedes dirían: no, es que sí se arrepintió, sí, pero se arrepintió después de haber sido redarguido, después de haber sido descubierto, después de haber sido confrontado, después de haber sido mostrado su pecado. Esto, quiero aclararlo, mis hermanos, esto está hablando de David, una persona que sabía que era descendiente de la tribu de Israel. ¿Sí? Esto es para nosotros los que nos decimos cristianos. Nosotros los cristianos debemos arrepentirnos antes de ser descubiertos. Antes de ser descubiertos, antes de que nuestro pecado sea confrontado por medio de otra persona, debemos de arrepentirnos. El inconverso no. El inconverso pues tiene que ser confrontado con su pecado, le tiene que mostrar Dios el pecado para que vea que verdaderamente es pecador, porque no lo entiende. Pero nosotros los hijos de Dios no debemos de esperar a que sea descubierto nuestro pecado. Nosotros los hijos de Dios debemos pedir el perdón antes de que nos descubran. Híjole, hoy reconozco que fallé. Hermanos, ¿saben qué? Hoy me equivoqué. ¿Quién se dio cuenta? Nadie. Pero yo sé que me equivoqué. Yo sé que hice algo mal. Yo sé que pequé contra Dios, contra el cielo y contra ustedes, hermanos. ¿Sí? Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes han encubierto su pecado, hermanos? Y ay, ojalá y no me vea el pastor, ojalá y no me vean los hermanos, ay, ojalá y no se entere nadie. Eso, mis hermanos, no es arrepentimiento cuando tú llegas y dices: mis hermanos, ¿me perdonan? No. Esto podrás decir: yo no lo sabía. Recuerden que Dios, ¿qué? Pasa por alto, ¿qué? Los tiempos de ignorancia. Ahora ya lo sabes. Ahora que ya lo sabes, cuidado. Tú sabrás si encubres tu pecado, porque para Dios todo está descubierto. Todo está descubierto. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, y Dios va a sacar a la luz tu pecado. Muy pocos lo sabían. Todos cubrieron el pecado de David. Mas, sin embargo, dijo Dios: no, esto no se puede quedar así. ¿Sí? Dios lo saca a la luz, mis hermanos. Así que David entendió. David se dio cuenta que aún con un corazón no arrepentido verdaderamente, Dios decidió perdonarlo
sin ninguna obra. Dios decide perdonarte. ¿Y sabes por qué decide perdonarte? Porque Dios sabe que tú no puedes hacer todas las cosas bien. Estamos en un cuerpo de pecado, mis hermanos. Necesitamos estarnos arrepintiendo y arrepintiendo, pero ya si es el mismo pecado de hace 5 años, de hace 10 años, no, lo que tú necesitas es una conversión, como le dijeron a Nicodemo, nacer de nuevo. ¿Sí? Porque el Hijo de Dios va creciendo y va madurando. El Hijo de Dios no se queda estancado. ¿Sí? Así que, ¿cuál sería la enseñanza que nos dan estos 3 primeros capítulos de Romanos y estos 6 versículos que vemos del capítulo 4? Primera enseñanza, que Dios a través de Pablo nos muestra que por causa del pecado de Adán nos fue imputado el pecado a toda la humanidad. ¿Sí se acuerdan que decía, no hay justo ni aún uno? Y que todos a una se hicieron inútiles. Desde el capítulo 1 estoy hablando. La enseñanza nos lleva a todo esto, ¿sí? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, nos muestra Pablo en el libro de Romanos que todos tenemos la imputación del pecado. Después nos muestra el mismo libro de Romanos que a través de Abraham nos fue imputada la fe de Abraham, ¿sí? Creer sin ver. Nosotros los hijos de Dios, cuando llegamos a Cristo, empezamos a creer sin ver. Creer sin ver. Creemos, confiamos. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, le fue imputado por justicia. ¿El qué? El creer, no el obrar, no el hacer. Fue primero creer. Después, en el siguiente punto, el tercero es, vemos a David, el cual creyó que sus iniquidades le fueron perdonadas sin merecerlo. ¿Sí? Esto es un punto muy importante que tenemos que entender nosotros, mis hermanos. Nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra imputación del pecado de Adán es perdonado sin merecerlo. Porque David fue un quebrantador de la ley. David vivía bajo la ley, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estaba en el Antiguo Testamento. Mas sin embargo, Dios no lo inculpó del pecado. ¿Qué merecía David? Ser apedreado por adúltero, ser asesinado por asesino, y más sin embargo Dios le otorgó el indulto, Dios lo perdonó. Esto tenemos que aprenderlo, mis hermanos, entenderlo. En el libro de Romanos, Pablo le estaba enseñando eso a los israelitas, a los fariseos. Miren, ustedes son pecadores, ustedes quieren vivir bajo la ley, pues bajo la ley van a sufrir. Pero hay alguien que les puede imputar, ¿qué? La justicia. Gloria a Dios. Hay alguien que les puede imputar la justicia. Dios lo hubiera mandado a matar. Le hubiera dicho, ¿sabes qué, Natán? Dile a David que va a morir apedreado. ¿Por qué? Porque fue adúltero. Y aparte, que lo van a matar porque fue asesino. Mas sin embargo, Dios mandó a Natán para decirle, Dios te perdona todos tus pecados. Dios perdona tus iniquidades. La justicia de Dios, mis hermanos, fue lo que lo perdonó. La justicia, Dios decidió. No porque Él haya hecho algo para ser perdonado, ya que ni siquiera se arrepintió, sino hasta que fue descubierto. ¿Sí? Y por eso es que David dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, ya se hablaba de todo eso, de que nadie puede salvarse por sí mismo, de que nadie puede perdonarse por sí mismo, de que nadie puede lavar sus pecados por sí mismo. Y ustedes van a decir, ¿dónde dice eso? Recuérdenlo nada más, cómo necesitaban matar un corderito
para ser perdonados de sus pecados, para cubrir sus pecados. ¿Por qué no dijo Dios, bueno, van a ayunar y con eso los perdono? Decía, no, tienen que traer un corderito para que sean perdonados sus pecados. O sea, Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel eso, pero el pueblo de Israel seguía cegado. Entonces ya cuando viene Cristo les dice, bueno, ya no maten corderitos, ya vino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí es a donde vemos en el último punto, el cuarto, que a través de nuestro Señor Jesucristo nos es imputada la justicia de Dios. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. La justicia fue imputada. Somos perdonados gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la obra en la cruz. ¿Qué encontramos en aquella cruz, mis hermanos? Para los que están anotando, imputar significa atribuir, adjudicar, asignar o poner a la cuenta de alguien. ¿Sí se acuerdan cuando hablamos de Pablo? ¿Sí? Que le dijo, yo te mando, ¿a quién? Onésimo creo que era, si no mal recuerdo. Dice, y si te debe algo, ponlo en mi cuenta. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Entonces, es lo mismo. Nosotros llegamos ante Dios. Sin Cristo somos fulminados, somos lanzados al lago de fuego. Pero Jesucristo dice, si te debe algo Él, ponlo en mi cuenta. Eso es imputar. Ponerlo en la cuenta de alguien. Atribuir la culpabilidad de nosotros en el cuerpo de Cristo. Cristo cargó con todo tu pecado. Tienes que entender eso. Si tú no entiendes que Cristo murió por tus pecados, porque tú eres pecador, no vas a entender la magnitud de la salvación. Y vas a seguir, ¿qué? Pecando. Mis hermanos, la justificación es una obra de Dios donde Él mismo declara al pecador arrepentido justo en Cristo Jesús, basado en la obra de la cruz. ¿Sí? ¿Al pecador qué? Arrepentido. No al pecador descubierto, al arrepentido. ¿Sí? Si hoy Dios descubrió tu pecado delante de ti mismo, porque no lo ha descubierto delante de los demás, pero ya Dios te está hablando el día de hoy y dice, yo conozco tu pecado, yo conozco tu maldad, yo conozco tu corazón no arrepentido. Dice el Señor, ven a mí, ven, y yo te puedo imputar la justicia a través de mi Hijo Jesucristo. Mis hermanos, la justificación es algo que Dios hace y no es algo que el hombre hace, porque ningún pecador se puede justificar delante de Dios mediante ninguna buena o mala obra, ni mediante ningún tipo de actividad religiosa. Ya sea que te agarres a latigazos, que ayunes todo el día, o 40 días, o 41 para ganarle a Cristo, porque algunos se han atrevido a eso. Es que yo ayuné 42 días más que Cristo, sin agua y sin alimento. Eso es basura para Dios. Nada de lo que tú hagas puede agradar a Dios para salvación. Lo que haces es como deuda. Una deuda impagable. Una deuda impagable. Si tú quieres ganar el favor de Dios por medio de tus obras, es basura. Si tú eres hijo de Dios y estás haciendo buenas obras, es por deuda, no por salario. Lo vimos también en el estudio pasado, mis hermanos. La justificación no significa que Dios nos hace justos, sino que nos declara justos sin merecerlo y sin obras. El Hijo de Dios hace justicia porque ha sido justificado. El Hijo de Dios no hace justicias para ser justificado.
Ya nos fue imputada la justicia. Ya, Jesucristo pagó por nuestros pecados. ¿Qué es lo que necesitas? Arrepentirte verdaderamente. Mis hermanos, la justificación es un asunto legal. ¿Sí? Es un asunto legal, el cual en el juicio final no nos será imputada nuestra culpa. Gloria a Dios. Ya está pagada. Porque Dios ha colocado la justicia de Cristo en nuestro historial, en vez de nuestra vida pecaminosa. Dios va a abrir los libros de la vida, el libro de tus obras, ¿y qué crees? Todo va a estar en blanco. Va a estar con sangre. La sangre de Cristo va a decir pagado, pagado, pagado. La cuenta está saldada. Porque Cristo te imputó su justicia. No por tus buenas obras, mi hermano. Así que ahora sabemos y entendemos que el arreglo de nuestro historial no está basado en algún mérito que hayamos logrado. ¿Sí? Ya está pagado. Los pecados anteriores, pasados, los pecados de hoy y los pecados futuros. Pagados totalmente, saldados. Estás en ceros, mi hermano. No debes nada. ¿Gracias a qué? A la cruz. Gracias al sacrificio de Cristo. Por eso la gente que está creyendo que se pierde la salvación y que se está queriendo ganar el favor de Dios, está hundiéndose cada vez más, mis hermanos. No es por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, la doctrina de la justificación sin obras no es algo nuevo, como se los decía yo antes. Desde el Antiguo Testamento ya se sabía que no se podía pagar la deuda por sí solos, tenían que matar un animalito. Ahora tenía que venir alguien santo, perfecto, puro, limpio, para pagar por tus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo. La historia de Abraham y David, mis hermanos, nos muestra que todos los que Dios escogía para que fueran salvos sería de la misma manera, por la fe y no por la ley, por la fe y no por nuestras obras. ¿Crees? ¿Crees que eres salvo? ¿Crees que eres hijo de Dios? ¿Crees que ya estás inscrito en el libro de la vida? ¿Crees que ahora tus justicias que estás haciendo no son para salvación, sino porque Dios te transformó? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero dices, ¿cómo es que yo dejé de hablar así? ¿Cómo es que yo dejé de odiar? ¿Cómo es que yo perdoné? ¿Cómo es que yo dejé de drogarme, de alcoholizarme? ¿Cómo es que ya no hay amargura en mi corazón? ¿Cómo es que hay esa hambre de conocimiento de Dios? ¿Cómo? Si yo era aborrecedor de lo bueno. Es Dios. Es Dios el que lo ha hecho, no eres tú. No eres tú. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Abraham creyó y le fue contado por justicia, sin las obras de la ley. Justificados sin obras, mis hermanos, es obedecer a Dios por fe y en todo. En todo. Justificados sin obras, mis hermanos, no es lo que queremos obedecer acerca de Dios y esforzarnos por no perder la salvación. No es eso, mis hermanos. Porque si te estás esforzando por querer quedar bien con Dios, si te estás esforzando por querer obedecer a Dios, si te estás esforzando por hacer lo que Dios te manda, te vas a cansar. Te vas a cansar. Y te vas a terminar retirando otra vez. Te vas a terminar yendo otra vez al lodo, otra vez a la inmundicia. Y otra vez regresas y dices, ahora sí Dios te voy a obedecer. ¿Cuántas veces has tratado de obedecerlo de esa manera? No funciona con Dios. Justificados sin obras no es querer obedecer a Dios.
Justificados sin obras es obedecer en todo a Dios. Para poder ser justificados sin obras necesitamos dos cosas muy importantes, mis hermanos. Reconocer que nos fue imputado el pecado por la desobediencia de Dios y que no nos convertimos en pecadores por el pecado, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. O sea, yo no me convertí en pecador. Los niños no se convirtieron en pecadores por el pecado. Nacieron ya vacunados con el pecado. Ya el pecado va incluido en ellos. Por eso es que nosotros no nos convertimos en pecadores. Ay, es que por vivir en tal lado, yo soy pecador. No es cierto. Ay, es que por causa de mis padres, yo soy pecador. Es por la vida que he llevado, soy pecador. No, no es cierto. Nosotros no nos convertimos en pecadores, sino que nosotros pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y tenemos que entender que siempre vamos a pecar, porque somos pecadores. Y que por la desobediencia de Adán también fue puesto el pecado a la cuenta de cada miembro de nuestra familia. A cada persona que nace. O sea, tú no puedes decir, ay, mi niño, ya le quitaron los cuernitos. No. Nació pecador, sigue siendo pecador y es un pecador. Y sigue con los cuernitos. Todas las personas, sin excepción, participan de la culpa y la pena del pecado original de Adán. Tiene que quedar bien claro. No puedes creer que eres bueno. No eres bueno. Eres pecador. Aunque a algunos no les guste. Y segundo punto, el más importante de todos. Que la justicia de Cristo en la cruz ha sido imputada a los que somos salvos. Como también Dios habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos sin obras. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. A Dios le plació perdonar a David. A Dios le plació perdonarte a ti. Él decidió escogerte a ti. Deberías de estar agradecido. Tenemos que creer, de verdad, es importante creer que aún siendo pecadores, Jesucristo toma nuestra deuda y la cancela totalmente. Deuda cancelada. Nada de lo que hagamos es suficiente. Nada. Él ya hizo todo. Ya tu deuda está cancelada. Pero yo te pregunto ya por último, ¿qué encontramos en aquella cruz? ¿Qué encontramos en aquella cruz? Encontramos un cordero inocente que sufrió, que fue traicionado y que el peso de nuestra maldad fue puesta sobre de él. ¿Qué encontramos en aquella cruz? En aquella cruz encontramos silencio, dolor y humillación. En aquella cruz encontramos obediencia al Padre, salvación y un gran amor por el mundo caído. En aquella cruz encontramos al unigénito de Dios, redimiendo y perdonando a todo aquel que se acerca a Él. En aquella cruz encontramos el pago por mi pecado y el perdón por medio de su sangre que derramó en la cruz. En aquella cruz encontramos que el pecado ya no te puede atar y tienes una libertad verdadera. En aquella cruz encontramos
que a la muerte Él venció, que la tumba está abierta y vacía, porque Jesús nuestro Salvador resucitó. En aquella cruz encontramos salvación y justificación sin obras. Vamos a orar. Gracias le damos, mi Dios. Gracias, Padre, porque usted nos ha dado la salvación sin merecerlo. Nos ha perdonado nuestros pecados, los ha tirado al fondo de la mar sin merecerlo. Usted ha cubierto todas nuestras iniquidades. Nos ha imputado ahora la justicia de su Hijo en nosotros. No tenemos con qué pagarle, Señor. Mas sin embargo reconocemos que usted nos ha dado la libertad. Una verdadera libertad. Aún siendo sus enemigos, mi Dios, usted nos da la libertad porque a usted le ha placido escogernos. Ayúdenos a caminar en obediencia. Ayúdenos a caminar en agradecimiento. Ayúdenos a darnos cuenta de cuán grande fue ese sacrificio en esa cruz. Padre eterno, yo le pido por esas almas que aún no han sido perdonadas. Le pido para que extienda su misericordia por ellos. Perdóneles sus iniquidades. Muéstreles su pecado. Muéstreles su maldad. Muéstreles que solo a través de su Hijo Jesucristo hay libertad verdadera, mi Dios. Bendito Dios, en aquella cruz encontramos reconciliación a través de su Hijo con usted. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Muéstrenos, Padre, cuán grande nuestro pecado, pero cuán más grande es su salvación. En sus manos estamos, mi Dios. Nada de lo que hagamos puede darnos libertad. Mas, sin embargo, aquella cruz es la que nos dio libertad y vida eterna. En sus manos estamos, Padre, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.